Eh, en el día de hoy vamos a hacer dos cuestiones. La primera tiene que ver con seguir adelante con los temas que nos corresponden de la unidad número 2, ¿bien? Y la idea en relación a eso es que voy a hacer como un corte en la unidad 2 para terminar en un punto sobre el que vamos a poder indagar para el parcial, y lo que quede, que es importante y lo vamos a ver después. O sea, mi corte va a estar cuando vuelve la democracia en la Argentina y cuando se inicia el proceso de normalización en las universidades. Bien, entonces la idea va a ser llegar hasta ahí, que son los 1983, eh, y que lo que tenga que ver con el proceso democrático lo vamos a ver luego de cuando retomemos, y de paso vamos cruzando con los temas que nos corresponden de pronto con la unidad número 3, ¿bien? Pero la idea es que terminemos allí, porque si no se iban a sumar muchos más temas, ¿no? Incluso tenía que llegar hasta la ley de educación superior, los 90, es como mucho más, y de pronto eso está bueno para trabajarlo en la otra parte, ¿no? Entonces de esa manera hacemos un corte, no sumamos más temas aquí y, y y lo dejamos para la unidad 3. Por eso también quiero dar esta parte en un relativo tiempo, digamos, y después detenerme un poco a comentarles de qué va el, el parcial, ¿no? Y algunas cuestiones que, como supongo que ya les mencionó Daniel, definimos que lo vamos a subir hoy en un rato, ¿no? Como para, ya que llueve, parece que los días van a estar horribles, estamos todos confinados, etcétera, etcétera. Bueno, una contribución, si cabe decirle contribución, es ir haciendo el parcial. Digamos, ahora no van a tener excusas, están confinados, el clima está horrible, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tienen para hacer? Este parcial. Que si bien habíamos pensado adelantarlo unos días de subirlo, eso ya lo habíamos definido, pero bueno, en la última semana, entre que ya el que no era feriado pasó a ser feriado, el que no era confinamiento pasó a ser confinamiento, definimos esto, ¿bien? Así que luego que lo comente y les explique algunas cosas, porque también he definido algunos cambios de último momento con algunas cuestiones técnicas, lo vamos a subir, ¿bien? Y a partir de ahí, ustedes van a hacer sus, sus aportes, van a empezar a trabajar en ello y a recordar a toda la familia de Daniel y mía, seguramente en algún momento, como para de estos dos que estaban haciendo que se les ocurrió estos temas. Pero bueno, todo tiene que ver con los temas que hemos dado, tiene que ver con las lecturas que están en el aula, o sea, desde ese sentido vamos aclarando que no es que les incorporamos otros temas, digamos, ni otros textos, sino que vamos sobre lo que se dio o lo que vamos a subir hoy, porque de pronto va a haber una actividad que van a tener que trabajar sobre una actividad que les vamos a subir hoy, un video, y van a ver algunos conocidos ahí. Bueno, vamos a ver, a empezar y vamos a recuperar, a ver si tenemos acá, si alguno después me puede decir si lo ve. ¿Lo ve al PowerPoint? ¿Lo pueden ver o no? Sí, Alfonsina. Buenísimo, me alegro, me alegro. Esta es otra de las cuestiones que hemos aprendido a sobrevivir con los Zoom, ¿no? Me escuchan,
ven el power, mutense, todos esos los términos que hemos tenido que ir incorporando. Bueno, tal como empezamos a hacer la semana pasada, esta primera placa es como para ubicarnos en términos generales de lo que vamos, algunas de las cuestiones que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Cuál es el contexto histórico-político sobre el cual vamos a trabajar? Bien, nosotros la semana pasada, el gran tema de la semana pasada fue indudablemente qué ocurrió con con las leyes del peronismo, ¿no? Y luego en la Libertadora, qué ocurrió con ellas, y especialmente bajo la presidencia de Frondizi, inicialmente bajo la participación o los deseos que ya venían desde la Libertadora, este problema de la incorporación de las universidades privadas, eh, que se da durante la presidencia de Frondizi bajo una denominación de laico libre, en donde indudablemente hay una presencia muy fuerte en el conflicto de cuestiones confesionales, en la medida que es la Iglesia Católica la que estaba muy interesada en poder contar con establecimientos universitarios que le pertenecieran. Como ya vimos, no solo era una cuestión indudablemente de la Iglesia Católica, las primeras, ¿se acuerdan que las mencionamos? Las primeras universidades privadas, pertenecen a la Iglesia Católica, como son la UCA o como es El Salvador. Y luego empezaron las universidades privadas no confesionales. Bueno, la presidencia de Frondizi termina abruptamente en una situación muy particular en donde es sacado del poder, derrocado por una acción militar, pero sin embargo los militares no toman el poder. Se produce una situación muy particular en cuanto a la utilización de la denominada ley de acefalía, y llega al poder el presidente Guido, que es muy breve y está totalmente condicionado por las fuerzas militares. En ese condicionamiento procede al llamamiento a elecciones, elecciones en donde nuevamente no se puede presentar el peronismo, recordemos la proscripción del peronismo, que ya venía desde la llegada al poder de la Revolución Libertadora. Y la, eh, la, la elección va a consagrar a uno de los sectores de la Unión Cívica Radical, que llevaba como candidato a presidente a Arturo Illia. Durante la presidencia de Illia no vamos a tener ni situaciones problemáticas o conflictivas, ni tampoco, digamos, las líneas de continuidad están dadas. Obviamente las universidades privadas siguieron estando y colocándose en un lugar de mayor identificación en el espacio universitario. La presidencia de Illia fue una presidencia en donde en términos también de apoyo a las universidades nacionales en cuestiones presupuestarias se dio. Es una presidencia que, tal como está indicado allí, no va a culminar su mandato porque va a ser derrocado por un nuevo golpe militar. Este golpe militar, que se da en 1966, voy a hacer un paréntesis, en el tiempo previo al golpe, hay
un fuerte acoso, diríamos, y presencia brava por parte de la prensa en relación a Ilia. En el sentido de culparlo prácticamente de todos los males, burlarse de su figura en viñetas de distinto tipo, la adjudicación famosa a que era una tortuga, ¿no? Porque tomaba decisiones muy lentamente. En el ámbito universitario, ya en el 64-65, se va a producir una situación de ataque, especialmente por algunos sectores de las Fuerzas Armadas, que empiezan a señalar que la universidad, especialmente la Universidad de Buenos Aires, y más concretamente la Facultad de Filosofía y Letras, está siendo fuertemente politizada por sectores de izquierda. Y que en definitiva desde ahí hay como un lugar, digamos, de trabajo por parte de las tendencias, de ideas de izquierda. Ese ataque por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas hacia la universidad y hacia la crítica, hacia la politización de la misma, fue tomada y utilizada mucho por la prensa. Digo esto porque independientemente de que vamos a mencionar el golpe militar que derroca a Ilia, también digo, hay un proceso de mucho acompañamiento en términos de hostilidad por parte de la prensa hacia Ilia, y en ese contexto de hostilidad también se coloca a las universidades, ¿no? Porque se señala que Ilia ha dejado hacer a los avances de la politización en los medios académicos, y específicamente al avance de las ideas de izquierda. Ilia va a ser derrocado por el golpe militar que dirige el general Onganía, con quien había tenido ya Ilia un enfrentamiento previo, específicamente por la negativa de Arturo Ilia de participación de las Fuerzas Armadas en Argentina, y especialmente el ejército, en Santo Domingo, que era un pedido que había hecho puntualmente Estados Unidos de participación o de colaboración. Un paréntesis, desde la Revolución Cubana en 1959, Estados Unidos empezó una suerte de presencia en el continente, en toda América Latina, mucho más fuerte de lo que había sido antes de la Revolución Cubana. O sea, hay un antes y un después en términos de la Revolución Cubana en las relaciones con Estados Unidos. El antes hubo presiones muy fuertes previamente por el tema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero luego esto se había relajado un poco hasta que aparece la Revolución Cubana. Es un hito de alerta para Estados Unidos, es un hito que supone pensar que lo que ocurrió en Cuba puede pasar en otro ámbito territorial, en cualquier lugar de América Latina, y empieza a gestarse algo que es una formación, digamos, que empieza a ser Estados Unidos. O sea, hay varios planos de la actitud o de la política, perdón, de Estados Unidos hacia América Latina. Una tiene que ver con las presiones para definirse contrario a Cuba, o sea, presiona sobre todo los estados latinoamericanos para que nos apartemos de Cuba. Segunda instancia, empieza a formar los cuadros militares. Lo lleva a la Academia Militar de West Point, les da cursos intensivos con todo pago, y en general va hacia las capas
de generales o digamos de altos mandos, ¿bien? Que evidentemente son gente que va a tener alguna posibilidad de toma de decisiones en algún momento dado. La formación de esto que se denominó la doctrina de la seguridad nacional corrió por también denominada doctrina West Point. ¿Por qué hago este paréntesis un poco extenso y disculpen? Pero la doctrina de seguridad nacional, que es una doctrina instalada por los Estados Unidos en la formación de los cuadros militares altos de países latinoamericanos, tiene varias aristas. La primera es la definición por parte de Estados Unidos que hay que formar a los militares latinoamericanos en la construcción de un enemigo común que es el comunismo. Y todo lo que tienen que ver con las ideas de izquierda. Que a ese sector hay que reprimirlo, hay que sacarlo. Digamos, hay un enemigo que lo construyen, lo definen y también definen las prácticas que se corresponden con su final, digamos, ¿no? Con lo que pretende Estados Unidos. Y la otra cuestión tiene que ver con otro plano, que es el plano de invitar a los cuadros militares altos, a la academia, con todo pago, etcétera, con una formación que supuestamente era de alta calidad, y empezar a pensar, digamos, están por lo menos un mes o algo más, en la Academia Militar de Estados Unidos, todos trabajando, o sea, todos formándose, todos de ámbitos distintos de América Latina. Las vinculaciones entre las Fuerzas Armadas latinoamericanas, que después durante el proceso van a tener algunos indicadores muy claros, como sería el Plan Cóndor, no es un proceso que se inicia con la última dictadura militar en la Argentina, no. Ese es un proceso lento y sostenido en donde hay una participación muy fuerte de Estados Unidos. ¿Por qué dije todo esta explicación sobre la doctrina de la mínima, porque es lo mínimo que puedo decir, sobre la doctrina de la seguridad nacional? Porque lo que estamos empezando a ver es, a ver, como una formación que se da a los altos mandos militares en forma conjunta en toda América Latina. El enemigo está identificado. Al enemigo hay que terminarlo. El enemigo son las fuerzas relacionadas con el comunismo, con las ideas de izquierda en general. ¿Dónde está el enemigo? ¿Qué lugares habita el enemigo? Y uno de los lugares que habita el enemigo son las universidades. Por eso esta construcción desde la doctrina de la seguridad nacional y la ubicación de un espacio que debe ser vigilado, controlado y fuertemente identificados todos aquellos que obviamente no entran en los cánones que los golpes militares y sus posteriores gobiernos van a identificar, evidentemente estamos en área de peligro completo. Pero por otro lado, también tiene que ver con esto de las vinculaciones entre las Fuerzas Armadas. Una de las cosas que hacían eran los famosos ejercicios conjuntos. Esos ejercicios conjuntos eran, iban de todos lados, ¿no? Y se hacían prácticas y Estados Unidos colocaba a alguno como autoridad, etc. Todo esto vino a cuento de que durante la presidencia de Ilia se produce un episodio complejo en la vida política de Santo Domingo. Estados Unidos decide intervenir, teme otra Cuba, ¿no? Y entonces convoca a las Fuerzas Armadas
a representantes y parte de las Fuerzas Armadas latinoamericanas que vayan a Santo Domingo. Se le dice además que en el caso de Argentina va a ser quien va a dirigir las acciones conjuntas. Y se suponía que en ese caso iba a ser Onganía que las iba a dirigir. ¿Qué hace Ilia? Se niega. Se niega en virtud de que dice que lo que está viviendo ese país es una cuestión de sus problemas internos y que no tiene nada que hacer, ni Estados Unidos, y menos nosotros. ¿Cómo vamos a mandar gente armada a otro país? ¿Cómo vamos a dirigir las acciones militares conjuntas en otro país por un problema interno de ese país que lo debe resolver por sí mismo? Se niega, sistemáticamente se niega. ¿Bien? Cómo es atacado por la prensa es impresionante, motivada especialmente por los sectores aliados, digamos, o simpatizantes de los militares, en donde dicen que está abandonando la política exterior, que nos está colocando en ridículo, etc. La atención fue tan grande, y Onganía era el jefe del ejército, que directamente Ilia le pide que, digamos, pase a un costado, que renuncie de sus funciones, y a propósito de este conflicto, Onganía se va, y unos meses después es el que dirige el golpe militar. ¿Bien? De ahí la vinculación de un Onganía fuertemente herido, digamos, porque Ilia lo dejó en una posición interna y a nivel externo sin autoridad para definir esto, ¿bien? Y hay que reconocer que Ilia se mantuvo firme absolutamente en que no podía ser. ¿Qué hizo Estados Unidos frente al rechazo por parte de Argentina de ir con representantes, tropas y demás? Coloca al frente del ejército conjunto en Santo Domingo a Brasil, que era como, digamos, una de las cuestiones peores que nos podía pasar. Meses después, Onganía preside, digamos, todo un movimiento que obviamente no era solo él, en donde hay mucho acompañamiento civil, en una nueva revolución militar que se va a llamar la Revolución Argentina. Fíjense qué pomposo nombre. Me voy a detener lo menos que pueda, pero quiero aclarar 2 o 3 cuestiones de la Revolución Argentina. Y ya vamos a la parte directa, y ahí van a tener la placa, igual vamos y volvemos sobre el contexto histórico. La Revolución Argentina va a plantear algo que ningún otro golpe militar previo tiene, y sí lo va a tener el proceso de reorganización nacional. Los golpes previos militares con toma del poder hasta esos momentos habían sido 1930, 1943, 1955. Ya dijimos que el del 62 es golpe sin toma del poder. En los 3 anteriores, 30, 43, 55, los golpes militares habían tomado el poder, habían derrocado al presidente, habían derrocado al ejecutivo, digamos así, y habían cerrado inmediatamente el poder legislativo. Y habían mantenido la Corte Suprema de Justicia. De hecho, en el 30, yo oportunamente creo que no lo mencioné, pero bueno, vale decirlo, al poco tiempo, ahí nomás del golpe, la Corte Suprema de Justicia da una acordada donde justifica digamos, la apropiación del poder por parte del ejército. En lo que se conoce como la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, justificando un gobierno de facto. Eso lo mismo pasó en el 43 y lo mismo pasó en la Libertad. Pero en la Revolución Argentina van a ir por los 3 poderes. Y ahí hay algo muy distinto. Ejecutivo derrocan al Ejecutivo, cierran el Congreso y también el Poder Judicial Nacional. Y acá no es menor esto, porque no había digamos, no tenían una corte cercana, o sus miembros no eran cercanos, digamos, o simpatizantes
de las definiciones que iban a venir y por ende todos los tres poderes. ¿Por qué entonces es muy particular esto? Porque no dejan ninguno de los poderes nacionales en pie. Las otras tres mantuvieron corte, obviamente cortes adictas, pero la mantuvieron. Esta no, y fueron por más. La Revolución Argentina va a tener un estatuto propio, que si ustedes leen digamos, las considerandos y lo que señalan, y como, e incluso el tema del juramento de las autoridades, primero está el estatuto de la Revolución Argentina y después la Constitución. Ninguno de los golpes militares hasta esos momentos había ido por tanto. Este es el primero que va sobre los tres poderes y además coloca sobre la Constitución un estatuto particular. Ustedes me dirán, bueno, pero los otros tres también fueron contra la Constitución, totalmente de acuerdo. Es más, la del 55 reformó la Constitución, digamos, dejó sin efecto la del 49 y hizo una reforma constitucional que era una locura hacer una reforma de la Constitución en un contexto militar. Totalmente de acuerdo, pero en este caso colocan algo encima de la Constitución. Le dan un valor superior a un estatuto que ellos han creado. Y ahí, entre otras cuestiones, que un politólogo argentino muy reconocido haya dicho que, o haya, no dijo, sino estudió, trabajó y construyó una denominación que después él mismo estuvo ahí cuestionándola y poniéndola en revisión, que es la denominación que se dio a la Revolución Argentina y al proceso de reorganización nacional de Estado burocrático autoritario, que es O'Donnell, Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell, digamos, definió, un término para la Revolución Argentina y el proceso de reorganización nacional como Estado burocrático autoritario, en el sentido de que estas dos últimas dictaduras militares pretendieron la construcción de un nuevo tipo de Estado. Si hablamos de un Estado democrático, ellos pretendían una construcción de un Estado. Pensar en la construcción del Estado es pensar en una continuidad, es pensar en el largo plazo, no es pensar en cuando pasen algunas cuestiones, cuando se resuelvan tales cosas, vamos a volver a la democracia, no. Digamos, la luz al final del túnel de la vuelta al sistema democrático no estaba en sus planes. Entonces, esta cuestión de la construcción del Estado burocrático autoritario me parece clave. ¿Saben por qué? Porque en esa construcción del Estado, las universidades quedan totalmente subsumidas y controladas por el Estado. La revolución argentina lo va a hacer desde distintos lados. Lo va a hacer a fuerza de, de los golpes, digamos, en los cuerpos, como la noche de los bastones largos, y lo va a hacer en términos normativos. Fíjense, una de las primeras cuestiones que hace es el decreto 16912, la Revolución Argentina en relación a las universidades. ¿Bien? Ahí les copié algunos artículos, ¿no? Dice que los rectores y decanos y además que a la fecha de la sanción de esta ley estén en el desempeño de sus cargos, ejercerán en adelante el gobierno hasta que se establezca. Que si no estuvieran o no pudieran hacerse cargo de ellas dentro de 48 horas de este decreto, serán reemplazados definitivamente, ¿no? Ahí hay un reemplazo, hay quienes se negaron. Esperen. No, se negaron varios decanos y rectores, pero no tantos como uno hubiera imaginado. Y obviamente fueron reemplazados. Fíjense el artículo 3. Los rectores o presidentes de universidades nacionales, decanos, ejercerán funciones administrativas. ¿Se acuerdan esta idea del Estado burocrático autoritario? Autoritario, definen lo que va a pasar de ahora en más. Burocrático, vos cumplís estas funciones.
Entonces, el rector del decano son directamente funcionales a cumplir lo que se les ordena, correspondiendo al Ministerio de Educación el ejercicio de atribuciones reservadas por sus estatutos. Y en el 8, bueno, toda cuestión estudiantil, centros de estudiantes, etc., deberán abstenerse de realizar actividades políticas. La violación de esta prohibición autorizará al Ministerio de Educación para disolver el centro responsable. Luego, obviamente, esto se corresponde con un clima general, en donde también van sobre los partidos políticos, van absolutamente sobre todo, con lo cual esto forma parte de lo general. La noche de los bastones largos, ya lo he mencionado al final la semana pasada, tienen el video donde hay algunas entre parte de entrevistas sobre esa noche y algunos participantes de lo que fue los militares en la vida universitaria argentina. Fíjense este dato. En la UBA, luego de la noche de los bastones largos, 1.378 docentes dejaron sus cargos. Se fueron muchos, algunos entraron en algunos espacios privados, de universidades privadas que los contrataron, otros se fueron del país, muchos se fueron a otros centros de investigación internacional, algunos se fueron cercanamente, algunos a Chile, algunos de los que se fueron a Chile después tuvieron que enfrentar la dictadura de Pinochet, ¿no? A otros a Estados Unidos y también a Inglaterra. No conforme con lo primero que habían hecho, que era ese decreto que acabamos de dar, ni bien toman el 66, en el 67 dan una ley orgánica de las universidades. O sea, directamente definieron qué debían hacer con las universidades. Bueno, eso tiene mucho que ver, obviamente, con esta definición de que en las universidades se forma el enemigo, ¿no? Y por lo tanto hay que básicamente despolitizarlo. En esa ley orgánica de las universidades, como puse, se intentó construir un régimen universitario basado en el gobierno de los profesores. O sea, por ejemplo, cuando dice eh, Consejo Superior, cuando habla de los consejos académicos, por ejemplo, los únicos que lo integran son profesores. Los únicos que lo integran son profesores. O sea, que digamos, es pre-reforma del 18 lo que estaban planteando. El estudiante, cero participación en la toma de decisiones, cero participación en el cogobierno, los graduados tampoco. Y la idea era tender fuertemente a la cuestión de la despolitización, ¿no? La idea de abandonar la cuestión de la vida política en las universidades. Las universidades, esta cuestión de las universidades son para estudiar, ¿no? Para investigar, etc., pero de ninguna manera para hacer política. Está claro que una ley no iba a dejar de lado la vida política en la configuración de las personas, en sus deseos y en sus militancias. Pero indudablemente hay un ataque sistemático. Fíjense que en un año dos normas para las universidades se hicieron, y todas obviamente tendientes a terminar con el cogobierno, porque el cogobierno implicaba básicamente la presencia de la vida política, las discusiones, la alternativa de distintos actores que ni se les había ocurrido que eso iba a ser. Hay, disculpen, distintos episodios de violencia política durante el Onganiato, especialmente, que es la primera etapa de la Revolución Argentina. Hay muertes de estudiantes como Pampillón, como Cabral. Lo de Cabral, miren, es medio extraño.
Digo, no, no la muerte de él porque es un horror, pero es un asesinato. Era un estudiante correntino. Fue en la semana pasada, justo se conmemoró el aniversario, el 15 de mayo, que terminó convirtiéndose en el Día del Docente Universitario a nivel nacional. Digo, es un tanto contradictorio tomar esa fecha cuando fue la fecha de la muerte por asesinato en un escenario de violencia de un estudiante. El caso File en nuestra ciudad también integra las escaladas de violencia y de confrontación que existían durante la Revolución Argentina. Y en el 72, en Villar, también otro estudiante en Tucumán. En todo este contexto hay un hecho muy fuerte que es el Cordobazo en el 69, que es una explosión de rebeldía y de rebelión contra contra el gobierno militar, donde es muy interesante lo de Cordobazo porque hay una, una conjunción de intereses y de defensa de intereses de trabajadores y estudiantes universitarios, ¿no? Y Córdoba nuevamente, como lo fue en el 18, es un escenario de rebeldía y y también de enfrentamientos y también de lo que tiene que ver con la identificación de que no, que había oposición a la dictadura de Onganía, digamos que no era eh, algo que obviamente la gente aceptaba porque sí. Convengamos también que habían empezado a surgir distintas organizaciones armadas que también en, digamos, su vinculación con la vida universitaria estaba presente. Está claro que dentro de esa presencia de organizaciones armadas, también y durante el gobierno de Onganía se va a dar algo fuertemente significativo, que es como la presentación pública de una de las organizaciones armadas que va a tener fuerte presencia en los años que vendrán, que son los montoneros, que es con el secuestro y posterior asesinato de Aramburu, quien había sido uno de los líderes fuertes y presidente además de la Revolución Libertadora. Eh, la, el tema del secuestro y de la muerte de Aramburu fue indudablemente una situación de tensión total para el gobierno de Onganía, en la medida que obviamente demostraba hasta qué punto ni siquiera podía garantizar la custodia de un expresidente, digamos, ¿no? Y un militar. Bien. Es, esos escenarios de violencia política, fíjense, por ejemplo, acá tenemos un recorte del diario a propósito del denominado caso Filler, ¿no? Donde eh, fíjense que parte de lo que se señala acá es una imagen en la calle, ¿no? Y dicen como la desolación de las calles vacías frente al asesinato de Silvia Filler, que tiene que ver con un hecho de violencia en un ámbito académico, en el ámbito de nuestra universidad. De hecho, nosotros tenemos nuestra aula magna denominada así, bueno, en el rectorado, ¿no? Donde funciona incluso el Consejo Superior, en homenaje a una estudiante que cae en el medio de un escenario de violencia. Según Bushbinder, en estos tiempos de complejos que van entre el 60 y el 70, en esta que va desde el tiempo posterior a, a lo de Laica
o libre y la instalación de las universidades privadas, todo el proceso de un nuevo golpe militar, instalación del mismo. Según Bushbinder, fíjense algo muy fuertemente interesante, que es cómo la matrícula universitaria pasa de 159.000 a 333.000 estudiantes. Es realmente muy significativo. Pero también señala que producto de estas situaciones de cambios de gobiernos, de abruptos finales, incluso, no hay una inversión que acompañara la cantidad de estudiantes que empiezan a ver a la universidad como un espacio posible. Esto de la devaluación de los títulos universitarios, Bushbinder señala que también hay, obviamente, de los títulos universidades, de algunas universidades, y especialmente de las nacionales. Acá tiene que ver mucho con la crítica a la vida política en las universidades y obviamente un resguardo que también las privadas planteaban, ¿no? En las universidades privadas no vivimos ese clima de creciente politización, ¿no? Entonces, la vida, las formas de politización alteran esta relación universidad-sociedad en la medida en que se visibiliza no solo el lado de la violencia que también está planteado, sino también todo lo que tiene que ver con las actividades políticas que las universidades nacionales realizaban para oponerse de pronto al régimen, por ejemplo, de Longaniato, a dar cuenta o visibilizar los problemas que tenían las sociedades o los problemas obreros, como es el caso, por ejemplo, del Cordobazo. Entonces, la universidad termina siendo un territorio en disputa. Y esto también lo tomo de Bushbinder. Ese territorio en disputa tiene mucho que ver con esta complejidad de la vida política, también la cuestión de la violencia y el enfrentamiento entre distintos grupos, y por otro lado la presencia, por ejemplo, de un régimen militar autoritario en extremo, absolutamente en contra de la vida universitaria, como indudablemente fue la Revolución Argentina. Esto de las cátedras nacionales va a empezar especialmente ya en los 70, bien, que es la construcción de cátedras con una nueva visión de las ciencias sociales y también la instalación de nuevos temas y de complejidades, digamos, que tienen que ver con qué era lo que estaba pasando en el mundo, qué era lo que estaba pasando especialmente en América Latina, todo lo que tiene que ver con la vida política. Durante también el régimen de la Revolución Argentina se va a llevar adelante, en honor a quien hizo esto, que es Tacchini. En el Perdona, denominado... Cristina, Sí, discúlpame que no, te dale. interrumpo. Me quedé con la placa anterior, me quedé con la duda, no llegué a comprender cuando te referías a que comienza la devaluación de los títulos, ¿en qué sentido? Sí, ya sé, te entendí. El sentido de la devaluación de los títulos tiene que ver con, en gran medida, como distintos sectores empiezan a decir que la universidad tan politizada realmente hasta qué punto está construyendo conocimiento, hasta qué punto un graduado universitario en este clima, digamos, de politización puede aprender algo, ¿no? Entonces, indudablemente es un discurso que viene de determinados sectores, que va, por ejemplo, a la cuestión de la prensa, que instala algunas cuestiones que durante muchísimo tiempo aparecieron, como hay algunas universidades nacionales que la verdad, ¿para qué vamos a tomar algún graduado de ellas?
todo esto es mucha, en gran medida, instalación de la prensa y también obviamente de sectores que querían plantear que las universidades nacionales no cumplían el objetivo de lo que deberían ser, que es enseñar, digamos, y aprender, y que la vida política estaba convirtiendo a esos lugares no en espacios del saber, sino en espacios de la política, y por lo tanto habría que pensar eh, cuál es la formación que tienen los graduados. Entonces, Bien. esa idea de la devaluación de los títulos, pero con los títulos de las universidades nacionales, ¿me entendés? No de las privadas. Ah, ¿Ah? claro. Y esta idea de que hay, y además en relación a determinadas carreras que generalmente tenían que ver con las ciencias sociales, Bien. que es el ámbito por ahí más politizado, que Claro, claro. era real, pero de ahí a decir que una persona egresada de tal, un graduado de tal universidad y de tal carrera, la verdad vaya a saber cómo logró el título en este contexto, ¿ves? Devalúan el título en la medida de, a ver, dónde estudiaste, dónde te recibiste y cuál es el clima que tuviste que ver. En ese sentido están poniendo en tela de juicio el valor de la universidad y de la Exacto. formación. Sí. Y que obviamente era lo de la devaluación no porque existiera en sí, sino es una instalación del discurso. Ujú. ¿Bien? O sea, Bien, bien. evidentemente, eh, Gracias. no, por favor, el título no estaba devaluado. Lo que está planteado es un discurso que apunta a devaluar el título, ¿no? Y apunta a esmerilar a las universidades nacionales, ¿no? Ujú. Porque está orientado hacia ahí, ¿no? Claro, claro. Especialmente hacia ahí. Qué lógico, a ver, que había vida política, claro que sí, que había situaciones de violencia también. Ahora, creer que eso impedía por completo la apropiación del conocimiento, del saber o el dictado, es disímil para poder, y no necesariamente fácil de poder comprobar. Pero esta devaluación de los títulos tiene que ver con un discurso por la devaluación de los títulos, ¿no? No es que los títulos en sí estén devaluados, sino hay una instalación discursiva. Mucho de la prensa, mucho de determinados sectores y todo hacia las universidades nacionales. El plan Tacchini tiene que ver con un plan para descentralizar a las universidades nacionales más grandes. La UBA, Córdoba, La Plata, digamos, para hacer otras universidades. El objetivo fundamental de ello era crear nuevas universidades o tomar sobre las bases de algunas existentes para llegar permitirse descentralizar las grandes, crear universidades de pronto en otros ámbitos urbanos, pero con una mirada más de correrse de la política, ¿no? Esta idea del plan Tacchini era de descentralizar, del desarrollo, de fomentar actividades que tuvieran que ver con lo regional, por eso fomentan mucho la creación de carreras que tuvieran que ver con ciencias exactas o con cuestiones tecnológicas. Una idea de limitar cuántos estudiantes pudieran ir, porque la idea de la masificación la asociaban a la politización y ahí se les iba bastante la idea central que tenía que ver con, recién cuando yo dije esta devaluación de los títulos iba mucho hacia las carreras sociales. Fíjense qué quieren estimular en paralelo a despolitizar. Suponen que el desarrollo de las ciencias exactas no va a ser politizado, ¿no? Como que lo social solamente es lo que donde está lo politizado. Es real que en las ciencias sociales hay como otro tipo de movilización ideológica, porque la misma temática y los mismos objetos de estudio nos llevan a que eso sea así.
pero eso no significa que el resto no lo haga, de ninguna manera. Pero acá hay como una cosmovisión fuerte de que es preferible alentar las carreras de las ciencias duras, digamos, y no de las sociales. Por eso en los 70, esta idea que empiezan en algunas universidades es crear cátedras nacionales, es empezar a decir, bueno, las ciencias sociales tenemos una visión crítica, ahí hay mucha importancia, por ejemplo, de lo que serían la sociología, empezar a pensar problemas latinoamericanos, y con cátedras que no necesariamente, digamos, permitieran las exposiciones de académicos, sino es un cruce con otros sectores de la sociedad en donde también pueden concurrir otros sectores, ¿no? Entonces, hay distintos momentos en los finales, digamos, de la Revolución Argentina. Dicho sea de paso, la Revolución Argentina tiene 3 presidentes, tiene a Onganía, que es el más significativo para nosotros, por la cantidad de acciones en contra de la universidad, luego Livingston, que es un presidente muy efímero, y finalmente Lanusse, que con Lanusse es donde se plantea con Lanusse se plantea el levantamiento de la proscripción del peronismo. Pero lo que define, o se define en general en el levantamiento de la proscripción del peronismo, es sí levantarlo, pero no permitir la presentación en las elecciones de candidatos que estuvieran fuera del país X número de tiempo. Es decirle, Juan Domingo, vos no te podés presentar, era más o menos lo mismo. Ay, estoy viendo a alguien que levanta la mano, pero yo veo, si querés, no sé quién es, y hablen. Soy yo. Ah, bueno, porque yo tengo la pantalla cubierta por el power, perdón. Hay una pequeña anécdota de Lanusse con respecto al levantamiento de la proscripción de Perón, que decía que Perón no venía porque no le daba el cuero. Bien provocador. Pues. Totalmente, totalmente. Y en realidad, lo de Lanusse de levantarle la proscripción al peronismo y no y impedir la presentación real de Perón y que pudiera volver y presentarse tranquilamente, está claro que es como una producto de un tira y afloje, ¿no? En donde, bueno, ya no podían soportar más, no permitirle al peronismo presentarse, pero por lo menos le limitaban la presentación del líder, lo cual evidentemente generó otro tipo de situaciones al interior de las definiciones dentro del propio peronismo, que obviamente posibilitó finalmente que Perón también se volviera a presentar a elecciones posteriormente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con bueno, a partir del 74 vuelven digamos, se hace la apertura eleccionaria, gana el Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación Nacional, que lideraba Héctor Cámpora. Durante digamos, el accionar de Cámpora en el gobierno, que es breve, pero va a haber una ley orgánica de universidades nacionales. ¿Sobre cuál va? Bien, va sobre la última del Onganiato, la que acabábamos de decir, ¿se acuerdan que era el gobierno de los profesores, ¿no? Entonces, en este caso, cambian, y esta no la planteé mucho aquí, porque la tienen completa en la selección de lecturas, pero igual por ahí después aclaro algunos artículos. Es interesante plantear que indudablemente había que sacar esa ley del Longaniato y colocar una ley que tuviera
principios que remitieran por lo pronto a una época democrática, ¿no? Entonces, la idea inicial, fíjense que así empieza el artículo 1 de esta nueva ley universitaria del 74, que ustedes tienen la selección que hizo ADUM y que yo se lo subí, dice: las universidades nacionales son comunidades de trabajo que integran el Sistema Nacional de Educación en el nivel superior con el fin de impartir enseñanza, realizar investigación, promover la cultura nacional, producir bienes y prestar servicios con proyección social y haciendo los aportes necesarios y útiles al proceso de liberación nacional, contribuir a la solución de los grandes problemas argentinos. Y hay una fuerte, digamos, cambio, por ejemplo, cuando se dice que hay que tender a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la nación fundada primordialmente en valores de solidaridad social, esto en el artículo 2, pero también hay reivindicaciones que obviamente habían sido abandonadas por el gobierno militar, que fíjense que habla de administrar y disponer de sus recursos y patrimonio, así como realizar los demás actos de gestión económica, financiera y jurídica necesarios para su acción educativa, científica y cultural. O sea, es una salida de hacia la vuelta del cogobierno, ¿no? Y hacia también los principios de su rol de autonomía y de autarquía en definiciones económicas. Habla justamente de que cada universidad adoptará una organización, el sistema académico y administrativo que considere conveniente. Habla de los cargos y del gobierno, y acá volvemos sobre la cuestión de el gobierno. El gobierno y la administración de las universidades serán ejercidos con la participación de los sectores de la comunidad universitaria, docentes, estudiantes y personal no docente. Acá hay entonces una cuestión novedosa, ¿bien? Que es el artículo 19. El gobierno y la administración de la universidad serán ejercidos con la participación de todos los sectores de la comunidad, docentes, estudiantes y personal no docente, a través de la asamblea universitaria, el rector, el consejo superior, los decanos, los consejos directivos. ¿Ya? Y a partir de ahí, esta ley 2654, que es esta nueva ley universitaria, hablan de cómo se van a ir integrando los distintos órganos de cogobierno, pero vuelve el cogobierno, digamos, y vuelve la participación de sectores que no son los profesores, como era la ley anterior, que se acuerdan que en un momento dado les dije, parece pre-reforma universitaria. La cuestión de otra de los hitos que me parece importante es la garantía de la libertad de cátedra, que si bien en la anterior estaba planteado, hablaba de la libertad de cátedra, pero después decía que no podían tener ninguna cuestión política, ¿no? Y acá, en realidad, lo que plantean es sí, nuevamente la libertad de cátedra y asociada a la responsabilidad científico-legal de las enseñanzas y doctrinas expuestas en clase, que tienen que ver con la investigación, y obviamente hablan del decoro y seriedad de los estudios, en la medida que obviamente hay que ser respetuosos de lo que se enseña y de cómo se enseña, ¿no? Habla el régimen electoral interno, respetando determinados principios, específicamente estas reglas. Ningún integrante de la universidad puede figurar simultáneamente en los padrones de dos claustros. Bueno, toda la cuestión de la elección directa, voto personal, universal, obligatorio y secreto. Es una ley muy, muy interesante, digamos, en el sentido de algunas incorporaciones
y recuperaciones, diría yo, de algunos principios que estaban en otras leyes anteriores, y y también sacar toda esta cuestión autoritaria que había empezado más fuertemente con las dos leyes de la época de Onganía. Es muy interesante esta cuestión de que cuáles son las causas para intervenir, ¿bien? O sea, plantea la posibilidad de la intervención de las universidades, pero especifica perfectamente cuáles pueden ser las causales, eso para, digamos, desmadrar todo el proceso previo anterior, sobre también una especial hincapié en relación a al trabajo interuniversitario, al trabajo entre distintas universidades. Esta cuestión de la intervención bajo el ministro Ivanišević es una intervención que, digamos, en un punto se ajusta a la vinculación con a la instalación real de esta nueva ley universitaria, y también tiene que ver con la complejidad del 74 en términos políticos, ¿no? En donde la imposibilidad inicial de la presentación de Perón a las elecciones indudablemente alteró, y fue necesario trabajar en relación a eso con definiciones políticas que, por ejemplo, Cámpora va a tomar en la medida de renunciar, de habilitar un periodo intermedio que es el de Lastiri, en donde se elimina aquella famosa cláusula que le había impedido a Perón presentarse, y Perón se presenta a las elecciones. La violencia sobre estudiantes y docentes, que tiene que ver con violencia que también va en relación a las distintos grupos armados, va a cobrarse algunas vidas de pronto muy significativas. El caso de los dos primeros que se mencionan acá, que es Ortega Peña y Silvio Frondizi, hermano de Arturo y de Ricieri, tuvieron que ver con, evidentemente, la identificación de personalidades que tenían voz en la vida universitaria, en la vida académica, y que no todos, evidentemente, estaban de acuerdo con ellos, y lamentablemente se van a producir atentados y atentados que les van a costar la vida a algunos docentes y también estudiantes durante el 74, un poco en todo este año muy convulsionado, ¿no? En 1975, un año después, cuando ya está Perón en el gobierno, se produce la nacionalización de nuestra universidad, que recuerden que era una universidad de la cual en otra clase vamos a hablar más profundamente, lo que hoy podemos decir. En algún momento mencionamos una primera, hay como una doble instancia acá, por un lado la universidad provincial, que la mencionamos hace un ratito, y por otro lado la universidad que pertenecía al obispado, la Maris. Fíjense, acá está el ministro Ivanišević, que entre otras cuestiones apunta a la nacionalización de algunas universidades. En eso estamos nosotros. La Universidad Provincial de Mar del Plata pasa a depender del ministerio, y por lo tanto pasa a nacionalizarse con el acuerdo también de la universidad, la fusión de las dos y la emergencia de una universidad nacional que se hace a partir de 1975. En ese traspaso de todo lo que tenía que ver con carreras que venían de la Universidad Estela Maris, de la provincial, son algunos meses hasta que va a producirse el golpe militar de 1976.
En realidad, en nuestra ciudad también vivimos otra situación también compleja en términos y dura de violencia, en el sentido del secuestro de quien fuera decana, una de las decanas que era Cocamachi, ¿no? Y que también tenía una fuerte participación y una vinculación con el obispado y con todo el proceso previo a la fusión, obviamente, especialmente bajo el obispado de Eduardo Pirón. Cuando se produce el golpe militar del 76, todas las universidades, volvemos a esta idea del Estado burocrático autoritario que hemos mencionado, en una etapa aún todavía más terrible de lo que habíamos visto en el golpe del 66, ¿no? Las universidades son totalmente intervenidas, se plantean algunas cuestiones inmediatas que tienen que ver con un sistema de ingreso y de cupo, justamente para garantizar una universidad para pocos, y además una definición de cuántos tienen que entrar por carrera, supuestamente para de esa manera frenar la masificación y además el control de determinadas profesiones. El arancelamiento, la idea de una no me sale, una chequera que se les daba a los estudiantes y había que ir abonando una cuota en la medida en que no se, por ejemplo, se controlaba hasta llegar a las finales. Si no se tenía todo pago, no se podía dar final. Es evidente que la política universitaria es totalmente perseguida, no hay principios reformistas que puedan regir, por lo tanto, fuera el cogobierno, fuera la extensión, fuera todo lo que incluso esta ley había recuperado, anulando la que recién señalamos, ¿bien? Y en ese sentido lo que propone la dictadura militar es una reestructuración total del sistema universitario, porque entendía que era nuevamente un ámbito donde estaba el enemigo, ¿no? Y en eso coincide con lo que habíamos planteado para la Revolución Argentina, sobre el Poder Ejecutivo Nacional, sobre el Poder Legislativo, sobre la Corte. Todos los documentos propios del proceso son más que la Constitución, y obviamente el fenómeno de un Estado represor, ¿no? Y un Estado absolutamente controlador y claramente en una represión y eliminación de personas. La universidad fue uno de los lugares de mayor persecución, y por lo tanto nuestras universidades nacionales son espacios en donde se produjo por acción de las fuerzas represivas, de la desaparición de estudiantes, de docentes, de personal no docente, de graduados, en donde indudablemente fue el fenómeno de mayor desastre hacia la vida de las personas que integraban la comunidad universitaria. La total desarticulación de las organizaciones políticas y gremiales al interior de la universidad. Y esa reestructuración suponía el control estricto desde el punto de vista político e ideológico. Esto es, por ejemplo, el hecho de que los estudiantes tenían que, entre los papeles de inscripción, en donde no solo existía, no sé, el título secundario, que es algo que obviamente se solicitaba y se sigue solicitando, el certificado que daban en la policía, ¿no? El certificado de buena conducta,
¿no? Con lo cual eso implicaba tener que ir a un ámbito policial para solicitarlo, de forma tal que en algunos casos era casi una entrega forzosa, por eso también, sumado al cupo y al arancelamiento y al sistema de ingreso, tener que tener un certificado de supuesta buena conducta era porque obviamente se pasaba por, antes de otorgar el certificado, por toda una serie de controles internos que implicaba este punto de vista político e ideológico directamente para saber. Luego al interior de las cátedras, luego al interior de los planes de estudio y por supuesto de lo que se enseñaba y se debía decir. Hay un desmantelamiento total de las cátedras, especialmente en el sentido de aquellos que habían tenido un compromiso, una militancia, una definición política. También eso implicó cercenar el sistema, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que hace el proceso de reorganización nacional es cerrar una universidad nacional. La Universidad Nacional de Luján fue cerrada por el proceso. Entonces, entre la reducción de las dimensiones del sistema también tiene que ver con cerrar carreras, ¿bien? Se redistribuye la matrícula, ¿cómo? Entran 50 a tal carrera, entran 30 a tal carrera. Los ámbitos extrauniversitarios de actividades de investigaciones científicas, mucho a la cuestión privada, mucho a que en la universidad tampoco se aliente la investigación. Modificaciones en los planes de estudios que tienen que ver con los contenidos, sobre qué se enseña y cómo se enseña. Fíjense qué es lo que ocurre en la vigencia del proceso de reorganización nacional, que con ese título es la última de las dictaduras militares que tuvo nuestro país, ¿no? Restricción al acceso de los jóvenes a las universidades. Los jóvenes era la estigmatización del joven y la política. El joven iba a hacer política en la universidad. Entonces, por eso había que como escanear qué era lo que había hecho antes de entrar a la universidad. Por eso lo del certificado de la buena conducta también. Se disminuyen notoriamente las vacantes, ¿no? Fíjense, Buenos Aires al 59%, Tucumán al 50% y Córdoba al 60%. Esto tiene que ver con los cupos que se colocan en el ingreso. Y obviamente esto genera que en el 74 había 127.000 estudiantes que habían ingresado a la universidad contra 43.000 en el 77, porque la existencia del cupo hizo eso. Cupo, el examen de ingreso terriblemente restrictivo. Por otro lado, el cierre de carreras. Acá está, por ejemplo, la ordenanza de diciembre del 77, donde se cierran sociología, antropología, ciencias políticas y psicología, en humanidades, y también perito y asistente en turismo y guía de turismo en ciencias turísticas, ¿no? Que era, acá también está el final de las carreras abruptamente de sociología, antropología, ciencia política y psicología a partir del 1 de enero del 78. Bien, este es el momento en donde volvió la democracia y tuvimos un rector normalizador a partir de diciembre del 83. Indudablemente la situación de los finales de este periodo que tienen que ver con el proceso militar son de las instancias más duras y crueles que tuvimos en la vida de la Universidad Argentina y también en la vida propia de nuestra universidad local. Cuando nos volvamos a ver después del parcial y demás, vamos a empezar con la vuelta a la democracia. Entonces, indudablemente, más allá de los problemas que hemos tenido y que obviamente también seguramente tenemos,
por lo pronto vamos a hablar de un tiempo en donde hay principios que se mantienen y derechos que se amplían, ¿no? Lo cual no es una cuestión menor. Bien, a partir de ahora, esperen, voy a